quiero compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mí y quiero que me acompañéis, por favor, con una oración. Bendito eres, Señor, bendito, bendito, bendito. Bendito tú siempre. Señor, abro tu palabra, no lo hago con las mejores condiciones posibles, pero esto no va de mí, va de ti. Te ruego, Señor, que tú te enseñores en esta mañana en tu palabra. Que te des un paseo en medio de nosotros, Señor, y nos abraces, nos beses, Señor, nos arropes. A mí el primero. Quédate con nosotros, Señor, y habla a nuestros corazones. Sabes que estamos muy cansados de escuchar toda clase de voces de hombres. Y que lo que nuestra alma anhela, Señor, es escucharte a ti por encima de cualquier cosa. Háblanos, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer el Salmo 85 y lo voy a hacer de la Reina Valera del año 2020, la versión del 2020 que dice así: Fuiste propicio a tu tierra, Señor. Diste fin a la cautividad de Jacob. Perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. ¿Estás enojado contra nosotros? ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije de ti? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Dios el Señor, porque hablará de paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Sin duda, o al menos así lo creo yo, el versículo más importante de toda la Escritura es Juan 3:16, que todos conocemos perfectamente y que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ese versículo es posible. La esencia de ese versículo que concentra todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento y que engloba toda la teología bíblica, solo es posible porque existe uno anterior, que lo acabamos de leer, y que es el versículo 10 del Salmo 85. Permitidme que lo repita, porque si el otro es el más importante, este es el más precioso de toda la Escritura. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y vamos a pivotar esta mañana con la ayuda y la gracia del Señor sobre dos palabras: misericordia y justicia. Si yo os pregunto a vosotros, si Dios es justo, ¿qué me diríais? Podéis hablar, ¿eh? No tengáis ningún reparo. Yo tengo oídos y puedo escuchar. ¿Dios es justo? Correcto. Vale. Si yo os pregunto, ¿Dios es misericordioso? ¿Lo es? Estamos de acuerdo en que Dios es justo y estamos de acuerdo en que Dios es misericordioso. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿se puede ser justo y se puede ser misericordioso a la vez? Esto ya es más difícil. Esto ya es más complejo. No sé si habéis visto, creo que sí, supongo que sí, la imagen que representa la justicia es una señora que lleva una túnica, que lleva los ojos vendados, y siempre decimos, la justicia es ciega. Afortunadamente, es muy intencional que lleve los ojos vendados, porque tú y yo
si nos guiáramos solamente por la vista a la hora de juzgar cualquier cosa, seguramente cometeríamos muchos errores. Es fundamental que la justicia tenga los ojos vendados. Pero si os habéis fijado, en la mano izquierda lleva una balanza con dos platillos y en la mano derecha una espada. ¿Por qué lleva eso? Porque la espada simboliza el castigo cuando hay una condena. Y hay dos platillos porque en uno de ellos hay que poner los hechos y en el otro las pruebas. Y en función de una cosa u otra, la balanza se inclinará de un lado o de otro. Si hay condena, entra en juego la espada. Que no hay condena, la espada se queda ahí. Pero si es de Dios, no hay espada. Me voy a explicar. No quiero que nadie piense que cualquiera puede hacer lo que quiera. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la justicia de Dios es una expresión de amor. Y tú dirás, ¿cómo? Claro que lo es. Desde la perspectiva humana, de todos los tiempos y de todas las generaciones, la justicia, desde nuestra visión, es darle a cada uno lo que se merece. ¿Correcto? En ocasiones, somos capaces, además, de perder la visión de la misma, ya que cuando la justicia es excesiva y desproporcionada, ya no es justicia, sino venganza. ¿Correcto? Dios, de hecho, siempre ha tenido que frenar al ser humano en ese sentido para que no perdiera el equilibrio. De ahí la famosa ley de ojo por ojo, diente por diente. Si dos hombres discuten, uno de ellos golpea a otro y le hace perder un diente, el otro, en cierta medida, puede exigir que el otro pierda un diente, pero lo que no puede coger es una piedra y comenzar a golpearle toda la boca hasta quitarle todos los dientes y dejarle para comer sopitas. ¿De acuerdo? Por eso Dios tiene que poner ese freno para que sea justicia y no venganza. La justicia, además, para ser justicia tiene no solo que ser equilibrada, recordar siempre la imagen de la balanza, sino que tiene que ser también reparadora. Si la parte ofendida no se siente reparada, no es justicia. Entonces, ¿cómo puedo decir que la justicia es una expresión de amor de Dios? Para que haya justicia, recuerda, insisto, hay una parte que es la parte dañada que tiene que ser compensada. La lista nuestra de agravios hacia Dios no tiene límites. Piensa en ti mismo. No hace falta que miremos a otro. No nos fijemos en otros personajes de la historia. Fijémonos a nosotros mismos. En ese sentido, Dios tenía y tiene todo el derecho de darnos a cada uno lo que merecemos para que Él sea justamente reparado. Entonces entra en juego algo fundamental, y es que Dios es amor. Y puesto que Dios es amor, el amor siempre es más fuerte que la muerte. ¿Más fuerte que la muerte? La muerte es contundente. El amor es más fuerte que la muerte. Y si es de Dios, es eterno y para siempre. La muerte es fea. El amor siempre es hermoso. La muerte trae dolor inmenso. El amor, gozo y alegría. La muerte trae condena de tristeza. El amor, alivio y consuelo. Entonces, ¿de qué manera puede Dios hacer justicia sin que pierda su esencia y su amor no retroceda? Parece fácil, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Cómo puede ser entonces Dios justamente reparado de todas nuestras ofensas? Recuerda la balanza. Ahí estás tú. Y tus hechos en el otro lado. ¿A dónde crees que se va a inclinar la balanza? La respuesta a esto se llama Jesucristo. Porque Jesús, que no conocía pecado,
Dios lo hizo pecado para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Además, la ofensa de Dios era tan grande que tenía que ser compensada también de manera muy grande. Un ejemplo. Si tienes una moto y te la roban, ¿verdad? Te hacen una faena, ¿de acuerdo? Eso conlleva una pena. Pero la pena no puede ser igual por eso que por aquel que es padre y, por ejemplo, está abusando de una de sus hijas. Se supone que la persona que más tiene que proteger su casa y a su hija no puede hacer eso. Por tanto, la repercusión no es lo mismo, porque el daño no es lo mismo. Uno tiene un problema, es un fastidio, le han robado, ha perdido unos miles de euros, seguramente dificultades para moverse en sus desplazamientos, un cabreo monumental, pero lo otro tiene consecuencias morales muy serias y muy profundas. Por tanto, la reparación no puede ser lo mismo en un caso que en el otro. Ahora piensa, no en eso, no en ese hecho concreto, sino en toda tu vida. Repasa toda tu vida. Ya sí, me dirás que eso no lo has hecho, afortunadamente. Pero ¿de verdad creéis que soportaríamos sin Cristo el juicio de Dios cualquiera de nosotros? Alguien me dijo en una ocasión, lo que de verdad somos es cuando nadie nos ve. Y digo que la reparación y la ofensa tenía que estar a la altura, porque recuerda lo que dice la Escritura en Gálatas 3:13, porque está escrito, recuerda que digo a la altura, maldito el que cuelga del madero. Por tanto, la muerte de Cristo no podía ser cualquier cosa, porque la reparación no era una moto que habían robado, sino un daño mucho más grande y más profundo. Ya no es que Dios pusiera todos los pecados tuyos y míos, como hemos leído, sino que además lo hizo pecado. Nosotros sabemos no solo que Dios existe, por eso somos creyentes, sino sobre todo sabemos que Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, sabemos que Dios existe. Porque Dios, uno de sus grandes atributos, es que a diferencia de nosotros, siempre está dispuesto a perdonar. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Probablemente la más hermosa de todos los evangelios. Mal titulada, por cierto. Es la parábola del padre perdonador. El protagonista es el padre, no el hijo. Y cuando el hijo vuelve hacia su casa y hacia su padre, ¿quién es el que corre hacia él? Su padre. ¿Habéis visto alguna vez a una persona mayor correr? Mi padre falleció hace 2, 3 años con 91 años. Yo no le vi correr en la vida. La gente mayor no corre. Yo no vi correr a mi abuelo en la vida. Nunca los vi correr. Que un hombre mayor corra significa mucho. Significa un acto de amor profundo para correr y abrazar e ir al encuentro de su hijo. ¿Es que Dios no tenía una lista de agravios? ¿Es que ese padre no tenía una lista de agravios? Muchísimos. Pero el amor es más fuerte que la ofensa y el pecado. Para que tú y yo no tuviéramos sobre nosotros la ira de Dios y ésta nos arrollara, Dios encontró en el sacrificio de su Hijo la aprobación de vida y la causa compensada. Esto se llama evangelio. Esa es la buena noticia. Que lo que Dios tenía contra ti ya no es, ya no está, ya no existe.
Y esa buena noticia no se puede entender sin la otra palabra que es la misericordia. La misericordia es darnos lo que no merecemos. Repito, la misericordia es darnos lo que no merecemos y la gracia es no darnos lo que merecemos. Dios es Padre de la misericordia. Es decir, Él es el dador y creador de la misericordia. Es un auténtico especialista en la misericordia. La Biblia dice: mirad la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿Qué está diciendo? Porque alguno quizás me dirá, bueno, yo tengo lo mismo que tenía desde que me convertí y más o menos sigo ganando lo mismo o quizás menos que incluso que cuando me convertí. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la misericordia tiene que ser un gesto de amor, que jamás sea humillante para el que lo recibe. Semana Santa, ¿cuándo fue que estuvimos en Canarias, Joana? ¿La Semana Santa pasada? Sí, estuve predicando en la iglesia bautista de Gran Canaria y los hermanos de allí tienen un autobús que, por cierto, en estos días en Valencia he vuelto a ver uno como ese. Un autobús que lleva dentro una ducha, un armario con ropa y un médico. Aparte de un conductor, sí, también, y un peluquero, correcto, pues para afeitar. Y ese lo que hacen es que se pasean por la isla y donde hay un vagabundo, pues le ofrecen ducharse, le ofrecen cortarle el pelo, afeitarse, una pequeña, evidentemente un chequeo muy, muy rápido, no te puedes poner a hacer una radiografía ni un tag y esas cosas, ropa nueva, pero hay que saber hacer eso. Hay que saber hacer eso. Porque tú le estás diciendo a esa persona, hueles mal, vistes mal, tienes mala apariencia, necesitas tener otra. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tienes que hacerlo con mucho amor para que esa persona no se sienta indigna, sino se sienta muy, muy, muy amada. Eso es la misericordia. La misericordia es arroparnos de tal manera que no nos sintamos indignos, sino amados por el Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista envió unos mensajeros para preguntar a Jesús, estando él en la prisión de Maqueronte a punto de ser ejecutado, cuáles eran sus signos de credibilidad mesiánica, y si él, permitidme la expresión, en ese momento de prueba intensísima llegó a cuestionarse eso, ¿cómo tú y yo no nos vamos a cuestionar otras cosas? ¿Es que no te has preguntado cosas estos días viendo la televisión? Yo sí, francamente, claro que sí, claro que sí. Y cuando vi la imagen de un padre con su hija de unos 20 y tantos años con síndrome de Down, pensé que podía ser yo perfectamente con mi hijo. Lo pensé, claro que lo pensé. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar que venga otro? La respuesta fueron una lista de gestos y hechos de misericordia. Es decir, el mayor gesto de identidad del mesianismo de Cristo fue su misericordia. ¿Y cómo respondió su pueblo a la misericordia? Le arrestaron, le golpearon, le escupieron, le ultrajaron, le desnudaron, le condenaron, lo flagelaron, se burlaron de él colocándole una corona de espinas y finalmente lo crucificaron. Yo todavía me estremezco cuando leo esas 3 palabras que salen en los evangelios cuando dice, y entonces le crucificaron. ¿Perdona? ¿Perdona? La ofensa era mucha. Lucas 24, 26 dice, ahora bien,
era necesario que padeciera mucho. ¿Cómo que el Sanedrín no tenía facultad para dictar sentencia de muerte? Por supuesto. Con Esteban lo hicieron. ¿Por qué? Ese falso juicio nocturno y después ese ir y venir continuamente en la noche. Verás perfectamente. De hecho, la condena de ellos hacia él fue una condena religiosa. Estaban justificados, según ellos, que hubieran podido lapidar a Jesús perfectamente. Pero lo que le presentan a Pilato no es un problema religioso, sino un problema de sedición, porque lo que ellos querían no es que muriera apedreado, que ya es una muerte violenta, pero es una muerte rápida. Lo que querían era una muerte agónica, lenta y dolorosísima, hasta el paroxismo, como es la muerte en la cruz. Vuelvo a decirte, ¿por qué? Porque era necesario que padeciera mucho. Porque Cristo está sustituyéndote a ti y a mí. En la cruz, la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. Porque en la sangre está la vida y por tanto solo derramando sangre se cumplió ese misterio. La cruz, no olvides esto, la cruz es el lugar que Dios elige para hablar a los hombres. Cada vez que Dios te habla, no olvides que lo hace desde la cruz. Cada vez que Dios te llama por tu propio nombre, lo hace desde la cruz. Cada vez que tú y yo oramos, siempre, siempre es un grito abierto a la misericordia de Dios. Pero ¿qué clase de oraciones, hermanos? No sé qué es lo que más te atribula en este momento. No lo sé. ¿Qué es lo que realmente te quita el sueño, te preocupa hasta el extremo, hasta decir no puedo más con esto? ¿No puedo? ¿Cómo oras, hermano? ¿Cómo oras, hermano? ¿Qué estás haciendo con eso? Hay una oración especial. Hebreos 5:7. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Has probado eso? Esto no se puede hacer todos los días, ¿eh? ¿Soy yo? No. Eso es el Señor que nos da un pitido de alerta, porque esto es importante. ¿Has probado esto? No se puede hacer continuamente porque sería agotador. ¿Pero lo has probado? Uno de nuestros hijos que está aquí está con nosotros porque nosotros sabemos lo que es rogar y suplicar con gran clamor y lágrimas cuando uno de tus hijos está en la UCI de un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Y aquí está. ¿Alguna vez has orado así? Jesús sí, en Gesemaní. Pero no oraba por él, ¿eh? Oraba por ti y por mí. Le hubiera bastado una sola palabra para que vinieran una legión de ángeles. Te recuerdo que solo 2 ángeles la que liaron en Sodoma y Gomorra. Imagínate una legión de ángeles y se hubiera acabado el problema. Pero permaneció fiel a su llamado por ti y por mí. ¿Qué es lo que ocurre cuando en Dios, no en los hombres, en Dios, la misericordia y la justicia se unen? Misericordia en un lado, justicia en otra. Y lo mezclamos. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece Jesucristo. La mezcla de esas dos cosas te da al Señor Jesús. Una vez que ya tenemos al Señor Jesús, ¿qué ocurre cuando la misericordia y la justicia se unen? Ya en Él que aparece el perdón. Esto es una pequeña clase de teología que estamos haciendo esta mañana. Espero estar explicándome. Si alguien tiene alguna duda de algo, encantado después de hablar con quien sea. Las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz son testimonio de ello.
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es el mejor ejemplo del capítulo 10 del Salmo 85. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Sabemos lo que hacemos con Él? Quiera Él que puedas gritar conmigo lo que dice Filipenses 2:11. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Voy terminando. El Señor entregó su vida en la cruz para que tú y yo tuviéramos un veredicto. ¿Sabes cuál fue el veredicto para ti y para mí? De no culpabilidad. La salvación es gratis para nosotros, pero no para Él, porque en Él quedó compensada la justicia de Dios. Ningún cristiano, y escucha bien esto por favor, ningún cristiano enfrenta desde entonces, desde que Jesús fuera a la cruz, ningún cristiano jamás enfrenta problemas o dificultades ante un enemigo o ante circunstancias humanas que vengan de ningún hombre. Nuestra lucha desde entonces no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra enemigos poderosos y fuerzas del mal. Esa es nuestra lucha. El objetivo número 1 de Satanás es derribarte. Y lo va a buscar, ¿eh? Y lo va a intentar. Y cuanto más cerca estés de Cristo y cuanto más puedas dar a otros de Cristo, más intentará derribarte. Y te atacará por todos los frentes posibles. Yo hace ya mucho tiempo que sé que Satanás me odia. No es que le caiga mal. Y tú tampoco. Sí, tengo ese mensaje, te he dado una buena noticia, pero tengo una mala. Satanás te odia. Para el mundo, para la gente que no cree, esto del mal es un juego. Lo hemos visto hace poco en Halloween, muchos vestidos de Satanás. Digo, no saben lo que hacen. No son conscientes de lo que hacen. Yo recuerdo hace unas semanas llegar a casa y decirle a Joana, Joana, no te puedes imaginar la sensación que tengo de percepción, un olor profundamente desagradable. Subía las escaleras al trabajo y me paraba y olía. Iba por la calle y me paraba y olía. Llegué incluso a preguntarle a alguien, oiga, hay un escape. Pues si era noticia, digo, hay un escape de algo. No hay ningún escape. Volví a andar hacia atrás esa calle y digo, pero qué olor. Estaba oliendo el mal, hermanos. Literalmente. No me di cuenta hasta después. Ojalá lo hubiera percibido antes. Pero también sé una cosa. Y grábate esto a fuego en tu corazón. Sé que Satanás me odia y sé que te odia a ti. Pero también sé que Dios es mi Padre y que Cristo me ama. Porque ni tú ni yo estamos aquí por méritos, sino por gracia somos salvos. En algún momento de la eternidad, antes de que tu madre y tu padre te concibiera, Dios dijo, mío, mía eres tú. Eso tiene un peso que no llegaremos jamás nunca a comprender la profundidad de eso, pero eso se llama amor de Dios. Algunos lo llaman predestinación. A mí me gusta mucho más llamarle amor de Dios, porque no le elegiste tú a Él, sino Él a ti. Él a ti. Te buscó, te llamó, te puso nombre. Incluso si las cosas se pusieran insoportablemente difíciles, para ti o para mí, recuerda lo que hemos leído de este salmo. La justicia nos mira desde el cielo. Qué hermoso, ¿no? La justicia nos mira desde el cielo, la cual irá delante de nosotros y sus pasos nos pondrá en el camino. Si hay pasos, es que hay piernas. Si hay piernas, es que hay huellas. ¿Cuáles son las huellas? Las del Señor. ¿Y quién es
¿Y quiénes nos van a mostrar el camino? Pues no estamos solos, hermanos. El Señor nos ha dejado el Espíritu Santo precisamente para guiarnos a toda verdad. Termino. No estamos solos. La justicia y la misericordia se besan en Cristo. Nos arropan, nos besa, nos aprieta. Ojalá el Señor lo haga muchas más veces, sobre todo en tiempos de enorme dificultad. Pero no olvides nunca que hay alguien que es el bendito entre los benditos, el más hermoso de los hombres, el Dios hecho carne, aquel que, como dijo Pablo, que si bien es cierto que fue crucificado en debilidad, Él vive hoy por el poder de Dios. Ese no es otro que nuestro precioso Nazareno, nuestro increíble Galileo, nuestro Señor Jesucristo. Que Él te bendiga y te guarde.